Hola, buenas tardes. Soy Carlos y hoy vamos a ver la cuarta lección sobre Introducción a la contabilidad. En el tema anterior, en el curso anterior, lo que estuvimos viendo era un ejemplo sobre un balance y estuvimos viendo diferentes partidas del balance conforme se iban produciendo en la realidad. Al final del ejemplo anterior, lo que nos dio como resultado fue el balance que podemos ver ahora mismo en pantalla, donde tenemos unas partidas de activo y unas partidas de patrimonio neto y pasivo. Las partidas del activo y del patrimonio neto y pasivo comentamos que se pueden partir en otros grupos de elementos patrimoniales que tienen unas características similares, comunes. Esto es lo que se llamaría una masa patrimonial. En el caso que podemos ver ahora mismo, vemos por ejemplo que el dinero en caja y el dinero en bancos son elementos patrimoniales muy parecidos y por tanto formarían parte de una misma masa patrimonial. Lo mismo le sucedería a las aportaciones que Juan y Pedro han realizado para fundar la empresa. Las aportaciones de capital, como todos son aportaciones de capital, formarían también una masa patrimonial específica. Siguiendo con esto, vemos que ya de entrada tenemos una gran masa patrimonial, que sería la masa patrimonial de activo, que comprendería todos los bienes y todos los derechos que forman parte del activo de una empresa. Y por otro lado, en la parte derecha del balance tenemos dos grandes masas patrimoniales. Una que sería la masa patrimonial de patrimonio neto, que son las que formarían parte las aportaciones de Juan y las aportaciones de Pedro, y otra masa patrimonial que sería la masa patrimonial de pasivo, de las deudas, que sería el préstamo que solicitamos al banco por 9.000 euros. Dentro de las masas patrimoniales vemos que habrán otras submasas patrimoniales que vamos ahora a ir definiendo poco a poco. El activo, a la hora de clasificarlo, lo vamos siempre a ordenar de las partidas menos líquidas, lo que es a lo más líquido. ¿Qué significa menos líquido, más líquido? Menos líquido significa que es más difícil convertirlo en dinero, y más líquido que es más fácil convertirlo en dinero. Es decir, si vemos las masas patrimoniales aquí del activo, bajo de todo vemos una que se llama disponible, que corresponde al dinero que tenemos en caja o en bancos. En cambio, lo que tenemos arriba, se llama activo no corriente, corresponde con las masas patrimoniales que no vamos a vender en el corto plazo. En cambio, el patrimonio y el pasivo, el orden que siga a la hora de clasificar las masas patrimoniales en el balance, veremos que lo vamos a ordenar de menos exigible a más exigible. Esto significa que las partidas que formen parte del patrimonio neto son las que siempre van a estar en la empresa, que no le van a exigir. El patrimonio neto lo forman las aportaciones de capital de los socios. Eso, a no ser que la entidad se disuelva, va a formar parte del patrimonio de la empresa. ¿Qué encontraremos al final de todo? Lo más exigible, lo que nos van a exigir en el corto plazo, que es lo que es el pasivo corriente, que serán las deudas a corto plazo, como veremos enseguida. Otro concepto muy importante de tener claro a la hora de entender un balance es a qué llamamos no corriente y a qué llamamos corriente. No corriente corresponde a las deudas o a los derechos de cobro con un vencimiento superior a un año. Es decir, todos los bienes que tengamos en una empresa, como no se van a convertir en dinero en el corto plazo, formarán parte del activo no corriente. Y también todos los derechos de cobro, lo que no vaya a cobrar en menos de un año, también va a formar parte del activo no corriente. El corriente corresponde a corto plazo, es decir, a todos los bienes, derechos u obligaciones
que se van a convertir en dinero en el corto plazo. Estos dos conceptos son muy importantes para entenderlos, y luego a la hora de analizar y comprender un balance es muy importante tener claro el largo plazo y el corto plazo, ya que el corto plazo nos va a identificar aquellas deudas o aquellos derechos de cobro que se van a convertir en dinero en poco tiempo, en menos de un año, y que van a permitir hacer frente a las deudas que tengamos a corto plazo. Por tanto, nos va a dar una información muy importante sobre la solvencia de la empresa. Ahora vemos aquí que hay diferentes partidas que, bueno, vamos a ir estudiando en el tema de hoy. Dentro del activo no corriente, como hemos dicho, no corriente correspondía a largo plazo, por tanto, el activo no corriente el activo son bienes y derechos que tardarán más de un año en convertirse en dinero líquido, ¿vale? Por eso es no corriente. Entonces, dentro de la masa patrimonial de activo no corriente vamos a tener tres submasas patrimoniales, que serán intangible, material y financiero. Intangible es aquellos bienes que no se pueden tocar. ¿Qué quiere decir? Que no son tangibles, no se pueden tocar. Por ejemplo, los programas informáticos, es decir, las aplicaciones informáticas, las patentes, que es la propiedad industrial, la propiedad intelectual, todo aquel bien que sí que exista, pero que no es tangible, que no se puede tocar, lo vamos a denominar intangible y va a formar parte de la masa patrimonial de intangible. Después tenemos el activo no corriente material, que será otra submasa patrimonial dentro del activo no corriente. Y aquí sí que vamos a incorporar los bienes que sí se pueden tocar, que sí son tangibles. Aquí introduciremos el mobiliario, elementos de transporte, construcciones, maquinaria, etc. Y por último tendremos otra submasa patrimonial, que será la masa patrimonial financiera, es decir, las inversiones financieras, los derechos de cobro a largo plazo, créditos a largo plazo. Cuando me deban dinero y no lo voy a cobrar en menos de un año, se considerará una inversión financiera dentro de este grupo. También las acciones, cuidado, no confundir acciones y las pongamos en intangible, no. Las acciones forman parte también del inmovilizado financiero. Todas estas tres partidas, como hemos dicho, estas tres masas patrimoniales, pertenecen a una masa patrimonial llamada activo no corriente. Dentro del activo corriente también tenemos tres submasas patrimoniales, que serían existencias, realizable y disponible. El activo corriente, como hemos dicho antes, eran también bienes y derechos, como activo, que se convertirán en dinero líquido en el plazo máximo de un año. Es decir, se supone que a lo largo del año en vigor, estos bienes van a convertirse en dinero líquido, en bancos, en caja o donde sea, pero se van a convertir en dinero. Como hemos dicho, los colocábamos en un balance en la parte baja del balance. Dentro del activo corriente, como hemos dicho, tenemos existencias, por un lado, que son la masa patrimonial de existencia, son aquellos bienes que están destinados o a su transformación o a su venta. Es decir, las mercaderías, por ejemplo, las existencias. Yo compro un bien para venderlo sin transformación, se denomina mercaderías. Eso formaría parte de las existencias. También las materias primas, que son aquellos bienes que compro para transformarlos y producir otro bien, que sería un producto terminado, que también formaría parte de las existencias. Bien, eso sería la masa patrimonial de existencias. Después tenemos la masa patrimonial de realizable. Realizables son aquellos bienes y derechos que se van a transformar en dinero a corto plazo. Es decir, por ejemplo, los derechos sobre clientes. Es decir, cuando un cliente me debe dinero, voy a considerar que forma parte de la partida realizable, porque consideraré que en menos de un año cobraré. Y si todo va bien, debería de cobrar en menos de un año.
30, 60, 90 días en función del plazo que tengamos establecido con este cliente. Créditos a corto plazo en general, acciones a corto plazo. Cuando yo compre acciones para venderlas en el corto plazo, formarán parte del activo corriente. Antes hemos visto que también las acciones podían formar parte del financiero, pero en este caso sería cuando las acciones preveamos venderlas a largo plazo, no a corto plazo. Por último tenemos la masa patrimonial de disponible. La masa patrimonial de disponible se compone del dinero líquido, ya sea dinero que esté en caja o dinero que esté en bancos. A esa masa patrimonial la llamamos disponible. Si nos fijamos, el activo corriente está ordenado también de menos líquido a más líquido. Lo menos líquido son las existencias, que son los bienes físicos y materiales. Estos bienes los tendremos que vender. Entonces, nuestro cliente nos lo deberá, y por último ese cliente nos pagará y se convertirá en disponible. Es decir, el proceso es: primero son existencias, materias primas o mercaderías, después eso se convertirá en realizable, es decir, derechos de cobro, y por último esos derechos de cobro se transformarán en liquidez cuando lo cobremos. Bueno, ahora vamos con las masas patrimoniales que forman parte del pasivo, del patrimonio neto y pasivo. Tenemos ya una gran masa patrimonial que ya conocemos, que es el patrimonio neto, que es el valor teórico de la empresa, lo que la empresa vale en principio, y refleja en la parte de la misma que nadie ajeno a la empresa le puede exigir en principio. Entonces la empresa ese patrimonio siempre lo va a tener. Aquí vamos a encontrar dos partidas o dos elementos muy importantes, que son, por un lado, el capital, que es lo que los socios han aportado a la empresa, la aportación de capital de los socios, y por otro lado tendremos las reservas, que son los beneficios, aquellos beneficios que no se han repartido y han quedado formando parte de la empresa. Otra masa patrimonial del patrimonio neto y pasivo sería el pasivo no corriente. Aquí serían pues deudas, obligaciones que no se van a transformar, no van a vencer en el corto plazo. En el corto plazo van a permanecer ahí, y hasta largo plazo, hasta más de un año, no tendremos que hacer frente a ellas. Entonces, como hemos dicho, aquí ordenábamos las partidas de menos exigible a más exigible, es decir, primero hemos puesto arriba el patrimonio neto, que es lo que nunca le van a exigir a la empresa, después colocamos el pasivo no corriente, que son las deudas a largo plazo. Por último ponemos el pasivo corriente, la masa patrimonial de pasivo corriente, que son aquellas deudas que tienen un vencimiento no superior a un año, es decir, a corto plazo, lo que me va a vencer en menos de un año. Bien, pues bueno, con esto hemos terminado el apartado, el estudio sobre las diferentes masas patrimoniales. En temas sucesivos veremos cómo funciona ya más a fondo lo que es la contabilidad, cómo trabaja el libro diario, y empezaremos a aprender con más profundidad el movimiento contable diario de la empresa, que es a lo que un contable se dedica el 90% de su tiempo. Espero que haya quedado claro esta lección y bueno, nos vemos en una próxima lección. Gracias a todos y buenas tardes.